Bueno, ¿qué vimos la clase pasada, Víctor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Víctor. La clase pasada estuvimos profundizando un poco en lo que nos exponía como los indiferentes, preferibles y no preferibles. En este caso, los preferibles son aquellos que favorecen a la razón y a la virtud. ¿Sí se escucha bien? Es que me Sí, dice que sí es te estamos escuchando, sí. Víctor, sí te Ajá. estamos escuchando. Y nos señalaba cómo estos preferibles justamente son para poner como no un intermedio, pero sí hacer esta Ahora sí, ahora No te sí está estamos fallando. escuchando. Ahora sí está distinción fallando tu audio, tajante Víctor. entre solo la virtud es buena y solo el vicio, perdón. Se escucha muy cortado, Víctor, muy, muy, muy cortado. Vamos a pasar a otra persona hasta que pueda resolver eso si te resulta posible, Víctor. ¿Ok? Alexa, ¿qué vimos la ocasión anterior? Sí, iniciamos la sesión retomando esta idea rigurosa de Sócrates, de solamente lo, Disculpe, No solamente te preocupes. lo bueno, eh, perdón, las acciones buenas, lo que se va a considerar como lo virtuoso, va a ser lo bueno y todo lo demás, todo lo que no sea virtuoso, va a ser malo. Eh, y bueno, partíamos de esto precisamente para hacer el énfasis de que en la categoría de los indiferentes, que van a contribuir como una especie de neutrales, eh, no son neutrales porque sí, sino que en los indiferentes preferibles necesariamente debe de persistir un valor que esté apegado a lo que los estoicos consideran como virtuoso. Y en relación a esto se mencionaron estas tres categorías de el deber entendido como catecón, que es este deber que va a abarcar incluso bueno, a todos los seres vivos, a las plantas, a los animales, no solo a los seres humanos. Es este deber que va a consistir en realizar lo que a cada ser vivo le compete. Y es precisamente esta categoría la que va a caer en los indiferentes. Eso lo retomamos al final de la clase. Pero a la par de este deber, de este catecón, están los actos que le competen a los seres racionales, que si no entendí mal, son los actos cateconta, que son aquellos actos que precisamente le van a competir al ser humano en tanto que están dotados de razón, y eso sería atender a su propia naturaleza. Y por último, mencionamos estos actos cathórtoma, que va a representar la figura del sabio estoico, aquel personaje o aquella persona que va a ser virtuoso en plenitud, de los cuales se mencionaron que hay muy pocos, pero esta figura del sabio estoico va a estar relacionado a la idea de la voluntad, porque en tanto que son acciones y lo fuerte, digamos, de la filosofía estoica son las acciones, es a través de estas en donde se va a incitar o se va a motivar, se va a impulsar a los demás a tratar de alcanzar esta figura del sabio estoico, que nos mencionó que incluso hasta en sueños debía de respetarse esta posición de los actos catórtoma. Gracias, Erika. Gracias, perdón, Alexa. ¿Qué podías agregar, Tomás?
vimos varias cosas, doctor. Me gustaría comenzar por algo que creo que pues, se mencionó al principio de la clase y quizá sería buena idea darle otra vuelta. Una de las cosas y novedades, ¿no?, que la filosofía estoica o la ética estoica eh, propone es adherir las virtudes y los vicios a la razón, ¿no? Recordemos que hasta ese momento se pensaba que eh, el alma o la mente era afectada por pasiones que le eran ajenas a la pasión, ¿no? De hecho, este término, por ejemplo, ibris, ¿no?, el cual refiere a la desmesura, pareciera que es algo externo que atañe al sujeto o al individuo. Entonces, los estoicos son los primeros que dan tanto a los vicios como a las virtudes este carácter de estar sujetos a la razón también, ¿no? Eso me parecía importante mencionarlo porque los estoicos abren un nuevo horizonte de libertad, ¿no? Yo recordaba en clases, bueno, en esta clase, pero en años anteriores, cuando hablábamos, por ejemplo, de pathos, ¿no? De dónde viene pathos, de dónde viene pasión, ¿no? Y decíamos que viene de pathos, que es una suerte como de pasividad frente a estas afecciones, digamos, del alma, ¿no? Hablamos también del deber, como ya adelantaba Alexa, hablamos de la acción recta, y ahorita ahondaré un poquito más en ellos. El deber era entendido para los estoicos no como un deber kantiano, como algo que hay que hacer, algo que el sujeto desde tu postura ética se obligue a hacer, sino que es cumplir con lo que el logos nos ha dado, ¿no? Recordando un poquito ahorita a Marco Aurelio, podríamos decir, en las meditaciones Marco Aurelio dice, cumple con tu ficium, ¿no? Cumple con tu misión, cumple con tu deber. Si te tocó ser un emperador, pues sé un buen emperador, ¿no? Si te tocó ser un burócrata, sé un buen burócrata, ¿no? Es decir, todo en la naturaleza tiene esta tensión o este oficium al cual tiene que llegar, ¿no? Oficium, recordábamos, era la traducción latina que se hacía del deber, ¿no? Entonces, también hablamos de la recta, de la acción recta, y ya como nos adelantaba también Alexis, Alexa, perdón, no sé por qué dije Alexis, Alexa, una disculpa. Hay una diferencia, ¿no? Está por un lado el castecón, que son estas acciones ordenadas por la razón, que además tienen que ser virtuosas, y que el estoico tiene que reflexionar en hacerlas. Y por el otro lado tenemos la cazórtoma, si no recuerdo mal, que era una vez que la ezopoiesis, como decía Michel Foucault, que es esta acción como de autorregularse y de autocrearse, el sabio estoico alcanzaba pues la sabiduría. Entonces todas las acciones que el sabio estoico hacía eran cazórtomas, ¿no? Porque eran ya acciones perfectas, eran acciones que incluso me aventaría a decir que el estoico hace incluso de manera mecánica, ¿no? Ya no tiene que pasar por un proceso de racionalización o de pensamiento para valorar si un acto es virtuoso o no, sino que el mismo estoico, a través de esta etopoiesis que se ha creado el mismo, puede ya de manera casi automática elegir entre un acto virtuoso y no un virtuoso, ¿no? Cosa que los filósofos o los estudiantes de filosofía no alcanzamos a ver todavía, en tanto que nos costó bastante decidir si tomábamos o no los flotis de la señora que se había caído en Xochimilco, ¿no? Nos costó bastante decidir cuál era la elección estoica, ¿no? Entonces, una vez que se alcanza esta disposición espiritual de la etopoiesis, de haber logrado hacer que estas disposiciones estoicas queden tan introyectadas dentro de uno mismo, que uno mismo cambia espiritualmente, ya no cruzan por la cabeza acciones impuras, ¿no? Esto lo podría relacionar quizá un poco con su texto, doctor, el de Soñar en la Antigüedad, cuando incluso se mencionó en la clase anterior, cuando usted decía, bueno, pues es que, por ejemplo, en los monasterios, los monjes, había veces que no dormían incluso paralelos, sino que dormían como en 45 grados, ¿no? Para evitar como alcanzar un sueño profundo y que a través como de estos sueños profundos se perdiese el recto actuar o la recta acción en sus vidas y en sus sueños, ¿no? Cosa que resulta muy importante. Había momentos también que usted mencionaba en el libro donde los monjes dormían como fraccionados, ¿no? Justo para evitar caer en
en esta suerte de pasividad frente incluso a los sueños, ¿no? Es decir, su subjetividad se había vuelto tan, tenían tanto control sobre la subjetividad incluso de los sueños que habían alcanzado una virtud a la que nosotros pues, en nuestra época hemos renunciado, ¿no? Mencionamos también tangencialmente, me parece, el asunto del psicoanálisis, donde decíamos, bueno, es que los sueños, según los psicoanalistas, pues tienen algo del reflejo de la psique, ¿no? Y esto es algo que se menciona también en el libro, ¿no? La relación que ha tenido el soñador frente a los sueños. Y creo que más o menos es lo que vimos la clase anterior, doctor. Creo que seguir hablando estoy a redundar un poco. Gracias, Tomás. ¿Tú qué podrías agregar? Si algo puedes agregar, Elizabeth. Hola, profesor, buenas tardes. Pues sí, aunque sea poquito, porque lo que quería decir ya lo dijo Alexa. Yo lo que quiero rescatar es lo que decía usted respecto a que el sabio estoico alcanza la virtud el sabio estoico que ya alcanzó la virtud realiza los actos katórtama, que son los actos perfectos que son impulsados por la virtud. Eso lo entendí de manera que, por ejemplo, un artesano hace sus artesanías no por querer ganar algo, por venderlas, por así decirlo, porque puede que también la quiera hacer por vender, pero ya lo hace de una manera que es por su naturaleza, porque si él tiene la facultad de hacerlo, no sé si puedo decirlo de esta manera, pues lo va a hacer con amor, por así decirlo, porque le gusta, porque sale de sí. Es lo que decía usted, que está impulsado por la virtud, el logos. Y esa manera de actuar es lo más importante del estoicismo. Tienes razón, Elizabeth, hay que subrayar ese punto. Para los estoicos, decíamos la ocasión anterior, un acto moral no se juzga ni por sus consecuencias ni por su apariencia, sino se juzga por la fuente de la que brota, por la buena disposición. Eso que tú llamabas amor, pues en realidad para ellos es buena disposición, ¿no? Buena disposición quiere decir que la constitución de su alma, hoy hablaremos un poco ya del alma, la constitución de su alma es tal que de su naturaleza fluyen los actos de manera completamente espontánea. Para el estoico lo fundamental es obtener una disposición interior tal que de su interior, de su forma de ser, surge la orientación al bien sin una reflexión adicional. Eso es para los estoicos, eso es muy importante. Decíamos que dos personas, un sabio y un insensato, pueden hacer el mismo acto, exactamente el mismo acto. Pero ese acto que se parece mucho entre los dos, en realidad está animado por un estado espiritual distinto en uno y otro. En el caso del estoico, del sabio estoico, ese acto está impulsado por la perfecta disposición. Siempre será un acto recto, un ortos, porque está hecho por la buena disposición del sabio que ha logrado vencer todos los obstáculos y que a partir de ese momento puede realizar actos perfectamente adecuados. Siempre, siempre. Según los sabios, según los estoicos, el sabio no se equivoca nunca, 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 nunca. Todo lo que hace lo hace con la perfecta disposición y todos los actos son perfectos. Por supuesto, tal grado de perfección, pues no lo alcanza nadie o lo alcanzará alguno eventualmente. Los demás estamos condenados a hacer actos kazekon. El acto kazekon es importante porque es el acto que está vinculado a los preferibles. Es un acto, digamos así, intermedio, en el sentido de que ningún insensato ha llegado a la sabiduría y por tanto siempre habrá en su acción un margen en el que puede o no funcionar la buena intención. Pero para los estoicos es muy importante detectar este deber, este kazekon, porque de esa manera permiten a los seres que no somos sabios elegir correctamente
nuestra conducta cotidiana. Y además, esto es importante y traté de subrayarlo en la ocasión anterior, a medida que se forma en ti el hábito, la buena disposición, pues esos actos cacecón, que nunca llegan a ser cazórtoma, te hacen avanzar, te hacen progresar, hacen un avance moral en ti. Cierto, siempre será asintótico en el caso del insensato, pero es un avance espiritual que es muy importante para los estoicos, porque quiere decir que el ser humano puede corregir su vida, puede corregir su disposición interior, puede mejorarse a sí mismo constantemente, sobre todo si logra que su hábitus, el hábito, la costumbre, esté toda orientada por actos de esta naturaleza. Por eso es que era muy importante subrayar este rasgo del cacecón. Decíamos que cacecón se suele traducir como deber porque, en cierto modo, el término incluye todas las características del acto hecho a propósito de los indiferentes, pero correcto. Sin embargo, el deber en el sentido estoico no es el deber moral kantiano, sino es más el officium, el cumple tu naturaleza, cumple en el mundo el lugar que la naturaleza y tu naturaleza te han asignado. El acto cacecón es pues el que caracteriza la vida, el impulso de todos los seres como nosotros que viven una vida cotidiana y deben efectivamente alcanzar una cierta idea de bien. El término quizá mejor es es acto adecuado, acto conveniente, no tanto acto de deber o acto recto, sino acto adecuado, acto conveniente, porque de lo que se trata es justamente alcanzar el lugar que te corresponde. Y por eso también señalábamos la ocasión anterior, estos actos no solamente los hacen los seres humanos, todo en la naturaleza, absolutamente todo en la naturaleza, cumple esos actos cacecón. Decíamos citando a Marco Aurelio que llega a decir, el sol cumple su oficio. ¿Sí? El sol hace todos los días, sale todos los días, es decir, cumple el oficio para el cual fue creado en el cosmos, para el cual ocupa el lugar en el cosmos que ocupa. Lo mismo los animales, lo mismo las plantas. Todo mundo, todo lo que está en esta vida, dicen los estoicos, cumple su oficio, cumple su papel, porque ese es el mecanismo necesario y universal que organiza absolutamente todas las cosas. Hasta ahí habíamos llegado, me parece, la ocasión anterior. Decíamos, de la disposición interior surge la vida, surge lo ideal, lo adecuado, ¿no? ¿Algún comentario que quieran agregar? ¿Puedes agregar algo, Jorge? No sé si me oyó y no sé si puede hablar tampoco. Vieron todo muy bien mis compañeros, profe. Sí, pero ¿puedes agregar algo, Jorge? Pues usted hizo un conjunto de acciones, como ya lo habíamos dicho. Todavía no me quedó muy bien el nombre catecón. Son las acciones que nosotros hacemos, ¿no? Tratando de llegar a las acciones perfectas, pero las acciones perfectas, ¿cómo se les llama? Disculpe. Cazórtoma. Es fácil saber cuáles son las acciones perfectas porque contienen la raíz orthos, cazórzoma, es decir, contienen la raíz recta. Orthos es recto. Y entonces, cazórzoma son los actos rectos, los actos que son siempre hechos por los sabios. Y los cacecón son los actos convenientes que realizamos todos los demás. Por ejemplo, Cicerón dice, pagar una deuda es una acción recta, es una acción correcta, es un deber
perfecto. Esto es importante porque si bien el insensato no hace actos perfectos, de cualquier modo puede realizar una educación gradual hacia la perfección. ¿Qué más puedes agregar, Jorge? Entonces, prácticamente al logos que constituye la naturaleza, cada individuo tiene una propia función, ¿no? Y bueno, vaya, si algún individuo no cumpliera su función, rompería con cierto orden, disculpe. Sí, lo que haría es actuar no en acorde con la naturaleza, ¿no es cierto?, sino en desacuerdo con la naturaleza. Es decir, si tú, vamos a plantearlo así, si tú eres un ser humano, en principio debes actuar racionalmente. El problema es que eres libre y en ese caso puedes elegir actuar de una manera no conforme a la razón. ¿Qué vas a introducir en el mundo? Lo que vas a introducir es las acciones malas, ¿no? Las acciones no convenientes, las acciones que llevan a actos todavía peores. Es decir, no estás cumpliendo con tu naturaleza, porque tu naturaleza es fundamentalmente, esencialmente racional. Entonces lo que dirían los estoicos es, aquel que no cumple su función y que por el contrario se va por el camino de la pasión y no de la virtud, del mal y del vicio y no del bien, lo que hace es no solamente violentar la naturaleza de las cosas, sino violentar su propia naturaleza, su propia naturaleza. Y en ese sentido, para los estoicos, estás viviendo fuera de la razón, estás viviendo dominado por impulsos que nada tienen que ver con tu naturaleza y por supuesto, una vida así es una vida inauténtica, es una vida inacabada, es una vida no realizada. ¿Sí queda claro, Jorge? Sí, yo me quedo más. Bueno, ¿algún comentario que Profesor. quieran agregar? Eric, por ejemplo. Hola, doctor. Bueno, quizá nada más una especie como de síntesis, doctor, que usted ofreció al final y que tendría que ver con que cómo podríamos definir el programa de la filosofía estoica. Y usted mencionó tres principios que a mí me parecen cardinales para elaborar, si usted quiere, una comprensión racional de este asunto. Y se refiere, en primer término, a definir aquellos actos racionales, definir aquellos actos que no son racionales y crear al individuo de acuerdo con estos principios. ¿No es cierto? Esta especie de adecuación que usted ya mencionaba al interior, pues, de la misma forma, ¿no? Es lo que va a ir produciendo sujetos activos, ¿no es cierto? Sujetos al servicio de la razón. Hombres ciertos comprometidos igualmente con su ciudad e individuos igualmente comprometidos con los que los rodean, ¿no es cierto? Eso es lo que podría, de algún modo, introducir. Sí, tienes enteramente razón, así es la cosa. Bueno, vámonos a la clase ya. Los estoicos consideran, en efecto, que hay etapas en el desarrollo moral. Es verdad que la diferencia entre insensatos y sabios es una diferencia cualitativa, pero dentro de los insensatos, dicen los estoicos, hay etapas del progreso moral que se pueden sin duda alcanzar. Decía Zenón, incluso si Platón no es un sabio, seguramente vale más que Dion. ¿Se acuerdan que Dion es el tirano de Siracusa? Y Crisipo afirma que aquel que progresa hacia los fines, de ahora en adelante, tiene frente a sí como objetivo realizar permanentemente cace conta. Epícteto, por ejemplo, toma incluso prestada de Platón la afirmación de que el ser humano es fundamentalmente un animal civilizado, emerón zoon. Y en efecto, si no es sabio, en esa medida el hombre de todas maneras puede pretender ser civilizado, lo que desde luego para un estoico no es poca cosa. En el ser humano, como sabemos, ocupa un lugar privilegiado y su vocación es realizar lo conveniente, lo correcto, es decir, realizar desde la razón todas las etapas de su vida.
Miren, déjenme plantear cómo hemos ido hasta ahora. A fin de comprender la filosofía como forma de vida, es decir, a llegar a los ejercicios espirituales, hemos debido comprender la estructura de la filosofía estoica a fin de entender cuáles son los principios que el ser humano debe perseguir en su propia formación. Hasta ahora hemos hecho énfasis justamente en esos principios. Voy a tratar de empezar a orientarme gradualmente ya a partir de hoy a entrar en los ejercicios espirituales ya con más detalle para que ustedes vean el contenido, el proceso por el cual el sujeto va a intentar vincularse a estos objetivos. Me voy a detener hoy en dos cosas, la virtud y la felicidad, y voy a empezar ya a hablar sobre todo de la virtud como ciencia, como conocimiento y como acción. Sabemos por Diógenes Laercio que para los estoicos alcanzar la virtud es alcanzar una suerte de perfección. Y en el caso de los seres humanos, como ya hemos sostenido, esta perfección es la perfección de la razón. Esta perfección de la razón tiene una meta, que es la meta de ser felices. Para los estoicos, y esto es lo que voy a insistir en este momento, la virtud es el camino también a la felicidad. Ya lo mencioné previamente cuando decíamos que esta es la distancia que los separa de Kant. No se trata solamente de alcanzar por la virtud y luego esperar que la felicidad llegue en contrapartida a ella, sino que por el contrario es afirmar que la virtud y la felicidad son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para los estoicos la perfección de la excelencia humana, es decir, la virtud, es valorada por sí misma, no porque ella conduzca a ninguna otra parte, sino porque conduce al único fin que es imperecedero, que es la felicidad. Cito a Estobeo, por ejemplo, cuando dice, los estoicos dicen que la meta es ser feliz. Eso me parece a mí importante y en nuestros días un poco olvidado, ¿no? Con el dominio de las éticas normativas, pues parecería que todo el problema es sujetarse a la ley, sujetarse a la norma, y la felicidad pues la posponemos para ver si Dios en su gracia nos la concede. Estas filosofías, en cambio, son mucho más ambiciosas en ese sentido. Nuestra meta, dice Estobeo, es ser felices. Hacemos todo lo necesario para ello. Y ser feliz significa, en primer lugar, vivir acorde con la virtud y vivir de acuerdo a la naturaleza, lo que es la misma cosa. Zenón, el fundador de los estoicos, definía la felicidad de este modo. La felicidad es el armonioso curso de la vida. El armonioso curso de la vida. Llevar una vida armoniosa. Esa es la felicidad. Víctor. Buenas tardes. Perdón, hace rato se me cortó el internet. Una pregunta, profesor. Entonces, aquí también existe como cuando se dice que la virtud lleva a la felicidad o que en ese camino de perfeccionamiento llega a la felicidad, también existe ¿cómo se podría decir? Como una crítica, ¿no? O podría existir a la idea convencional sobre la felicidad, ¿no? Es decir, los estoicos ponen atención al hecho de que se puede alcanzar la felicidad, pero también están diciendo que aquello que pensamos comúnmente que es felicidad no lo es, ¿no? Sí, claro, claro. La felicidad estoica no se confunde con la felicidad del insensato, ¿no? ¿Eso quieres decir? Sí, por supuesto, ¿no? Es Sí, decir, sí, eso. sí, obviamente, ¿no? Cuando Carlos Slim dice que la felicidad es nadar como rico MacPato en dinero, pues en realidad dirían los estoicos, esa concepción de la vida es extremadamente pobre, ¿no? La felicidad es lo mismo que la virtud, porque el problema fundamental es hacer tu vida de un cierto modo. Mira, más adelante vamos a encontrar una expresión que te indicará todo esto. Dice Plutarco, haz de tu vida una obra de arte. Me parece eso indicativo de lo que estamos diciendo. Haz de tu propia vida
una obra de arte. Esculpe tu propia vida. Haz tu propia vida como tu obra más alta. No te preocupes por los fines exteriores. No es eso lo que vas a dejar. Lo que vas a dejar en el mundo no es riqueza, no son bienes. Lo que vas a dejar en este mundo es tu propia vida. Por ejemplo, Séneca, cuando ¿te acuerdas que a Séneca lo manda suicidar Nerón? La última frase de Séneca, que quedó, por supuesto, para la posteridad, es cuando Séneca le dice a los demás, os dejo mi propia imagen, os dejo mi propia vida, os la dejo como ejemplo de una vida. Y eso es lo que están queriendo decir. La virtud te conduce a un estado interior y exterior tal que es insuperable en el plano humano. No está vinculada, desde luego, a los bienes materiales. Séneca era un hombre extraordinariamente rico, ¿no? Pero Séneca no dice, ahí les dejo mi rancho y todos mis esclavos, ¿no? No, les dejo mi imagen, les dejo la vida, porque eso es lo que el estoico ha venido persiguiendo. Y esa es exactamente la virtud y la felicidad. ¿Sí? ¿De acuerdo, Víctor? ¿Queda más claro? Sí, sí, profesor. Como la perfección de la excelencia, como es la perfección de la excelencia humana, la virtud es valorada por sí misma, no porque ella conduzca a ningún otro sitio que a ella misma. La virtud no tiene otro fin que ella misma, y aquello que no tiene otro fin que ello mismo, pues es lo más alto que se puede adquirir. Aquello que no tiene un fin fuera de sí mismo es lo más alto que es posible adquirir en el orden de la vida humana. Y esa es justamente la virtud y esa es la felicidad. Por eso, aquel que alcanza la virtud, dicen los estoicos, es autosuficiente y es el sabio. Es autosuficiente no porque tenga todo, sino porque no carece de nada. Tiene todo lo que se requiere en él para realizarse en la felicidad. Tiene todo lo que requiere en él para alcanzar la perfecta armonía, el perfecto transcurso de la vida, decía Zenón. Eso es en realidad para el estoico alcanzar la felicidad. No es la felicidad de los bienes materiales, es la felicidad del transcurrir de una vida que deja como resultado esa obra de arte. Ya hablaremos un poco de esa afirmación de Plutarco, que es muy bella, ¿no? Haz de tu vida una obra de arte, que esa sea tu obra, que esa sea tu posteridad. El sabio, el que alcanza la virtud, es autosuficiente porque no tiene necesidad de ninguna otra cosa, por ejemplo, de una vida futura. No requiere pues nada exterior a él y esa virtud jamás puede serle arrebatada. Es tu bien, el único bien que no te puede arrebatar absolutamente nadie. A través de la virtud, el ser humano alcanza la cumbre de la realización y por ende su felicidad no es superada por nadie, incluidos los dioses. Me parece que ya había mencionado algo similar, ¿no? Dice Estobeo, la felicidad de Zeus no es de ningún modo más preferible o más bella o más valiosa que la felicidad de los sabios. Si alcanzas la sabiduría, estás en el orden de los sabios. Los estoicos siempre afirmaron que entre los hombres y los dioses hay comunidad. Claro, los dioses tienen una perfección mayor, pero cuando los seres humanos alcanzan la sabiduría, su felicidad se equipara a la de los dioses. Y por ende, los estoicos llenan a la virtud de todos los nombres, de todos los halagos posibles. Se los voy ahorita a plantear, a ver si no los endulzo demasiado, a ver si no se va la mano y endulzo demasiado la cosa. Pero, por ejemplo, ahorita verán cómo Estobeo mismo dice que la virtud es buena, placentera, preciosa, bella, lo más valioso, lo más apetecible. Déjenme leerles un fragmento de esa naturaleza. Cuando uno lo lee, parece como un poco exagerado, ¿no? Porque hace una larga lista
de lo que es la virtud. Y sin embargo, como dicen los comentaristas, suena perfectamente sincero. Dice, de la virtud se dice en muchos sentidos. Se dice que es buena porque nos conduce a través del camino recto. Se dice que es placentera porque es indudablemente aprobada. Se dice que es lo más valioso porque tiene un valor insuperable. Se dice que es lo más precioso porque es el cuidado más grande que tenemos. Se dice que es recomendable porque de hecho puede permitir que se alabe al justo. Se dice que es bella porque es la naturaleza tal como se nos da cuando tendemos hacia ella. Se dice que es apropiada porque contribuye en mucho a vivir bien. Y así le sigue, ¿no? Preferible, necesaria, ventajosa, autosuficiente. Es decir, de la virtud se dice en múltiples determinaciones que nos hacen ver que es lo más valioso, que es lo más alto, que no se puede ir más allá que la virtud misma, porque es perfectamente autosuficiente. Ya ustedes saben, los que han llevado clase, por ejemplo, con Hegel, que autosuficiente quiere decir justamente aquello que es por sí mismo, aquello que no requiere de ninguna otra cosa para ser. Pues ellos colocan la virtud en ese lugar, ¿sí? Pero además de la virtud, hay que afirmar que aunque la virtud se manifiesta en muchos aspectos, en realidad la virtud solo es una, es fundamentalmente una, y es una ciencia, es un saber. Para los estoicos la virtud, y este rasgo ya lo habíamos señalado con Sócrates, la virtud es una ciencia. No hay muchas virtudes, hay solo una virtud en realidad, que se manifiesta de muchísimos modos, pero es sobre todo una ciencia. Para los estoicos, la virtud humana debe consistir en la posesión del conocimiento y de la ciencia, porque la razón solo logra su culminación a través y por el conocimiento. La razón solo logra su realización por el conocimiento. Y por eso la virtud, vamos a ver ahorita, es ciencia, es saber. Hay este aspecto que ya habíamos encontrado en Sócrates de que la virtud o el bien moral es necesariamente conocimiento. Decíamos la ocasión anterior que los estoicos no conocen el término de voluntad como una facultad mental independiente del conocimiento y por tanto, entre los estoicos, la voluntad no juega literalmente ningún papel en la ética. Esto es interesante porque es lo mismo que va a hacer, por ejemplo, Spinoza. Spinoza va a decir, en realidad la vida moral no está impulsada por la voluntad, está impulsada por el conocimiento, por las ideas. Si tú tienes ideas claras, si tú tienes ideas virtuosas, vas a conducirte bien. La voluntad no juega ningún papel porque la voluntad no es una entidad independiente. Lo fundamental son las ideas que forman la buena disposición. Y es por eso, como vamos a ver ahorita, que la virtud es también y sobre todo conocimiento. Dice Séneca, la conducta, dice Séneca, como les decíamos la ocasión anterior, no usa el término voluntad, usa el término buena intención, usa el término voluntas, pero por voluntas él entiende la buena intención. Dice Séneca, la conducta no puede ser correcta a menos que la voluntas, ahí está ya, actúe correctamente, porque esta es la fuente de la conducta. Es decir, la fuente de la conducta no está en la voluntad como la entendemos hoy, está en la buena disposición. Y entonces para los estoicos, si no hay una buena disposición, es decir, si no tienes ordenado tu interior, pues no va a haber buena conducta, porque la buena conducta depende no de la buena voluntad, sino de la buena intención, es decir, del conocimiento. Y nuevamente, dice él, la voluntad no puede actuar correctamente sin una correcta actitud de la mente, porque esta es la fuente de la acción. Es decir, la voluntad, la buena intención, no puede actuar correctamente si no es impulsada por una cierta correcta actitud de la mente, porque esta es la fuente de la acción.
Los estoicos van a insistir, déjenme insistir en este punto porque, como veremos, ahorita vamos a pasar al rato a los vicios, a las pasiones. Y justamente el problema para los estoicos es cómo explicar la pasión si todo está bajo el orden de la razón. Y entonces ahí nos vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que me interesa es subrayar este carácter de que la virtud es conocimiento. Más aún, dice Séneca, tal actitud de la mente no puede encontrarse aún en el mejor de los hombres, a menos que éste haya aprendido las leyes de la vida y haya elaborado un juicio adecuado acerca de todo. Es decir, esta voluntad, este impulso, no se puede encontrar, dice él, ni aún en el mejor de los hombres, a menos que éste haya aprendido las leyes, haya aprendido las... Marco, algo ahí de ruido, creo. Sí, disculpe, es que me cambié de aparato y ya. sí. Ya. No, una disculpa. No, no te preocupes. Haya aprendido, dice Séneca, las leyes de la vida y haya elaborado un juicio adecuado acerca de todo. Es decir, no hay manera de que se llegue a la virtud sino esa condición de que el individuo aprenda las leyes de la vida y haya elaborado un juicio adecuado acerca de todo y a menos que haya reducido todos los hechos de su vida a la norma de la verdad. A la norma de la verdad. Si Séneca está diciéndonos la voluntad como una entidad independiente no guía nuestra conducta moral. Nuestra conducta moral está guiada por las ideas de la mente y estas ideas de la mente exigen un aprendizaje, exigen una transformación de sí. Séneca agrega y que puede ejercer un juicio, es decir, el juicio de la razón, y es por eso que es la razón misma, porque la razón es la condición incondicionada de la acción moral. Fíjense, déjenme insistir en este punto porque va a ser central para los estoicos. La vida moral depende de la buena disposición. El sabio ha alcanzado la disposición perfecta y por eso sus actos son cazórtoma. Los demás estamos buscando una buena disposición, pero a menos que comprendamos las leyes de la vida y a menos que comprendamos cómo formar un juicio correcto, nunca vamos a alcanzar ese grado de perfección a nuestro alcance. Uno podría decir, bueno, pero a nosotros nos dijeron que hay varias virtudes, ¿no? Que hay la virtud de la sabiduría, que hay la virtud de la templanza, que hay la virtud de la justicia y que hay la virtud del valor. Para los estoicos, todo esto se resume en que cada una de ellas no es más que un aspecto de la ciencia. Permítanme citarles a los estoicos para que vean la fuerza de esto. Dicen, la sabiduría es la ciencia de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que no hacer y de lo que no es preciso decidir ni en uno ni en otro sentido. ¿Qué es la sabiduría? La ciencia de lo que tenemos que hacer o la ciencia de lo que no tenemos que hacer y la ciencia de aquello que no importa ni en un sentido ni en otro. Aquí reaparece la división entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. ¿Qué es la templanza? Templanza es la ciencia de lo que es deseable o de lo que debe ser deseado o de lo que no debe ser ni deseable ni deseado. Templanza también es una ciencia, la ciencia de lo que debe ser deseable. ¿Qué es la fortaleza? La andreia. Es la ciencia de lo que se debe temer y de lo que no se debe temer y de aquello que no pertenece a ninguna de estas categorías. ¿Qué es la fortaleza? Pues, o el valor, es la ciencia de lo que hay que temer y de lo que no hay que temer. Decíamos una vez, un poco de son de broma, valor no quiere decir irse ahorita a torear autobuses a la Ignacio Zaragoza. Eso no es valor, eso es tontería, ¿no? Porque el valor es exactamente saber qué es lo que se debe temer, qué es lo que no se debe temer y aquello a lo que no se debe ni temer ni no temer. Saber lo que hay que temer, saber lo que realmente es producto del temor y no otra cosa. ¿Qué es justicia? Es la ciencia
de dar a cada persona lo que le es debida, lo que le es debido. Todos los casos, lo que me interesa hoy es ver, mostrarles que la virtud es conocimiento, y ellos no dudan en decir, cada virtud es una parte de la ciencia. Es una ciencia la sabiduría, es una ciencia la templanza, es una ciencia la justicia y es una ciencia el valor. Y a la inversa, los contravalores, la imprudencia o la insensatez, es la ignorancia, dirán. Por ejemplo, ¿qué es la insensatez o qué es la no sabiduría? Es la ignorancia de lo bueno, lo malo y las cosas adyacentes. ¿Qué es la intemperancia? Es la ignorancia de las cosas a elegir o a evitar o a cualquier cosa que no debe ser ni preferido ni evitado. Es la ignorancia de las cosas por elegir. ¿Qué es la cobardía? Es la ignorancia de lo que debe ser temido o de lo que no debe ser temido y de lo que no es ni temible ni no temible. Esto es particularmente interesante porque dice, la ignorancia, la cobardía es ignorancia, pero es la ignorancia de lo que realmente debe ser temido. Es decir, se es cobarde cuando se es ignorante de lo que realmente debe temerse. Por ejemplo, el arriesgar la vida por la patria o por la familia, o por, bueno, pues el que sea cobarde en ese caso es porque es ignorante, que en realidad es más importante un valor, el valor de la vida, que su propia vida. ¿Sí? Para los estoicos, exactamente igual que cada virtud es una ciencia, su opuesto es una forma de ignorancia. ¿Sí? Cada una de las virtudes, pues, le está subordinado a otra, y la cadena es interminable. Esto me parece interesante porque verán que en la cura estoica, conocer cada virtud o cada vicio es muy importante para poder curarlo, ¿no? Porque si uno quiere corregir, por ejemplo, la injusticia, pues tiene que saber cuál es la pasión que se ha dejado dominar por la cual se es injusto. Por ejemplo, para que vean un poco esta estructura, que luego quizá tenga tiempo de desarrollar un poco más. A la sabiduría, a la primera de las virtudes, le están subordinadas el consejo, la reflexión, la perspicacia, la prudencia, la destreza, la astucia, la sutileza y muchas más. No les leo las primeras, ¿no? Para que no... Fíjense, a la sabiduría le está asociada el consejo, la reflexión, la perspicacia, la prudencia, la destreza, la astucia, la sutileza y muchas más. Ya veremos, por ejemplo, que al deseo hay como 26 especies de deseo y cada uno de ellos es una ciencia. Por ejemplo, la reflexión. La reflexión que ya sabemos que está asociada a la sabiduría. La reflexión es la ciencia que considera y analiza las cosas necesarias y que deben ser y hechas previamente. O sea, déjenme, creo que lo hice mal al exponer. A la sabiduría le están asociadas muchas otras virtudes, subvirtudes, digámosle así. Cada una de ellas es también una ciencia. Por ejemplo, a la sabiduría le está asociada la reflexión. Y la reflexión es la ciencia que considera y analiza las cosas hechas previamente. Esa es la reflexión. A la sabiduría le está asociada la perspicacia. Y la perspicacia, dicen ellos, es la ciencia que nos permite encontrar inmediatamente lo apropiado. O sea, el sabio es perspicaz. ¿Por qué? Porque encuentra inmediatamente lo que es asociado, lo que es adecuado. Y esta también es una ciencia. Fíjense a dónde llegan los estoicos. Les digo que son endiablados en sus clasificaciones, ¿no? Porque son cuidadosísimos. Entonces, todas las pasiones humanas y todas las virtudes humanas están descritas en sus tratados, ¿no? Por ejemplo, a la sabiduría le está asociada la astucia. ¿Qué es la astucia? La ciencia que es capaz de resolverlo todo. Fíjense que estas definiciones son bastante bonitas, ¿no? ¿Qué es la astucia?
la ciencia capaz de resolverlo todo. El astuto es el que es capaz de resolverlo todo. La ciencia que es capaz de resolverlo todo. Y así se la pasa uno bastante bien viendo qué es la cólera, qué es la ira, qué es la envidia, qué es, porque todo está descrito con todo detalle, ¿no es cierto? Como hemos visto, entre la virtud y el vicio se encuentra la razón. El uso adecuado de la razón y del juicio es pues entonces crucial para poder determinar entre todas estas cosas qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. La vida moral es conocimiento, y conocimiento quiere decir elegir lo apropiado, lo conveniente y rechazar lo desdeñable. Pero para eso hay que conocer cada una de las formas de la virtud y de las formas que le están asociadas a la virtud, porque es sobre eso, sobre lo que tenemos que elaborar nuestro juicio. Por el contrario, cuando el individuo se ignora o ignora, permite que su juicio se desvíe y que se forme una decisión equivocada que lo conduce al vicio o a eso que los estoicos llaman pasión. Aquí ya empezamos a hablar de la pasión por primera vez. La vida moral es conocimiento. Es preciso formar una buena disposición para que se establezca un juicio adecuado en función de las virtudes, rechazando lo rechazable y dejando de lado lo indiferente. De manera que lo esencial aquí es el juicio y la razón. El juicio que se forma a través de la razón. Cuando el ser humano equivoca su juicio, cuando el ser humano equivoca el uso de su razón, cae en un estado que los estoicos van a llamar justamente pasión. De manera que, como hemos ido viendo gradualmente, una parte central del estoicismo se juega justamente en el juicio, en el asentimiento, en el uso correcto de la razón. Por tanto, tenemos que ir a ver qué es la razón entre los estoicos, qué es lo que hace que la razón sea razón entre los estoicos. De manera que traté de preparar el camino para mostrarles cómo la vida moral entre los estoicos supone conocimiento, virtud y felicidad. Pero todo eso descansa en el juicio. Ahora vamos a ver qué es la facultad que juzga, qué es el alma, qué es la razón para los estoicos. Pero para eso me tengo que desplazar ligeramente. Tengo que desplazarme a la física, porque el alma, que es la facultad razonante, el alma no pertenece a la ética en los estoicos, sino a la física. Háganme un favor para que vean con un poco más de detalle sobre los textos lo que estoy diciendo. Vayan, por favor, a Diógenes Laercio. En el apartado 108 de Diógenes Laercio, está hablando de Zenón. Diógenes Laercio tiene el problema de que dice las cosas de pasada, ¿no? Y ha sido necesaria mucha investigación para desarrollar estos puntos, ¿no? Dice Diógenes Laercio en el 108, en la página 373. Además de los deberes, los unos son adecuados siempre y otros no siempre. Así, siempre es adecuado el vivir de acuerdo con la virtud y no siempre el preguntar, responder, pasear y lo semejante. El mismo cálculo se aplica a los actos en contra de lo adecuado. 110. Y también en las cosas intermedias es posible un cierto deber. Por ejemplo, que los niños obedezcan a sus pedagogos. Y ahí empieza, afirma que el alma tiene 8 partes, pues son partes de ella los 5 sentidos, la facultad de hablar y la facultad intelectual, que es la inteligencia misma, y la facultad reproductiva. Déjenme detallar esto porque Diógenes Laercio lo dice muy rápidamente. Vámonos por un momento a la física estoica para ver qué es el alma. Recordemos que para los estoicos hay un principio que lo anima todo. Ellos lo llaman logos, Dios o destino o neuma.
La forma que toma el neuma en los seres vivos se llama psique, y en el ser humano esta forma adopta la forma de logos. Es decir, para los estoicos hay un solo principio que anima todas las cosas, que lo llaman logos o Dios o destino, en otros términos hasta providencia, ¿cierto? En el caso de los seres humanos, el neuma, este elemento fundamental, ahorita voy a hablar un poco de él, el neuma, por una parte, se llama psique y por el otro lado adopta la forma de logos. Es decir, el ser humano está habitado por un impulso esencial que comparte con todos los seres de este mundo, con todos, hasta con las piedras. El logos está en todas las cosas. Por ejemplo, dicen los estoicos, el logos en las piedras es solamente tensión interior, es consistencia. En las plantas ese logos ya es crecimiento. En los animales ese logo es sensación, sensaciones. Y en los seres humanos ese logos es razón. Está en todas las cosas, ¿no? Pero está en todas las cosas de una manera gradual, en ese orden jerárquico de la naturaleza que tienen los estoicos, ¿no? Los estoicos usan pues dos formas para ese neuma. Es por un lado psique y por el otro lado logos. El término psique, al que me voy a referir en un momento, tenía una larga historia en la que se asentaban en realidad muy distintas significaciones. Podía, por ejemplo, significar la fuerza vital, podía significar el asiento de las facultades, podía significar incluso el destino del hombre, podía significar justamente el uso del conocimiento y de las pasiones. Ese es fundamentalmente la psique en el caso griego. Sí que tiene una larguísima historia que ya podemos encontrar en Homero perfectamente dibujada, pero tiene un sentido en Homero totalmente distinto de lo que va a tener para la época de los estoicos, ¿no? El neuma, por su parte, es fundamentalmente el aliento vital. Entre los elementos básicos de los estoicos, el neuma está compuesto de fuego y aire, y ellos consideran que fuego y aire son los elementos esenciales de la vida, y la prueba es que cuando algo o alguien fallece, uno, se enfría y dos, deja de respirar. Entonces, el neuma es la fuerza vital. El neuma es la fuerza vital porque es una mezcla de calor y aire, calor y aliento, que es lo que significa propiamente la vida. La vida elemental, la vida tal como es. Para reunir todas estas características, el único término que parecía realmente utilizable era justamente el de alma, que es el que eligen los estoicos, ¿no? Es importante recordar que en la física estoica todo es un cuerpo, el alma es un cuerpo. No me voy a tener mucho en eso porque eso nos desviaría mucho, pero los estoicos pasan por ser unos corporalistas. Para ellos todo es un cuerpo, el alma es un cuerpo, bueno, incluso la pasión es un cuerpo, la sabiduría es un cuerpo, todo es un cuerpo, porque dicen que si no fuese un cuerpo, no sería capaz de afectar a nuestro cuerpo. ¿Cómo pensar que el alma afecta a nuestro cuerpo si el alma no tuviera corporeidad? Bueno, para ellos el alma es pues un cuerpo. Esta tesis que dejo un poco de lado es el célebre corporalismo estoico, porque ellos afirman que todo, absolutamente todo, en el orden causal de las cosas, es un cuerpo que afecta a otro cuerpo y reducen el número de los incorpóreos a un número muy pequeño. Eric. Doctor, ¿corporalismo lo podríamos entender como materialismo? Sí, en parte, pero es que, a ver, por eso prefiero el término corporealismo, porque ellos tienen, además de la categoría del cuerpo, los incorpóreos. Por ejemplo, ¿qué son los incorpóreos? Uno de los incorpóreos. Uno de los incorpóreos para los estoicos es la palabra humana. Existe, es real, ¿no es cierto? Pero no tiene materialidad corpórea.
Otra cosa que es incorpórea para los estoicos, el espacio o el tiempo, ¿no? Ellos dicen, todo en la naturaleza es corpóreo, excepto 5 incorpóreos, que son los lecta, es decir, las expresiones humanas, el tiempo, el espacio, no recuerdo cuáles son los otros dos, pero lo que ellos insisten es que todo tiene que tener consistencia, cuerpo, para poder afectar otro cuerpo. Sobre todo están pensando en la relación alma-cuerpo, ¿no es cierto? Dicen, bueno, está claro que tus pasiones afectan tu cuerpo. ¿Cómo podrían afectarlo si no fuesen ellas mismas corpóreas? Corpóreas en el sentido de que tienen una materialidad, una objetividad real. Yo reservaría el término materialismo más bien para los atomistas, no tanto para los estoicos, ¿no? Por esta idea de los incorpóreos, por esta idea de que hay algo más que la pura materia. Y en realidad lo que ellos afirman es que en realidad la materia es solo uno de los componentes básicos de toda la física estoica. A ver, vuelvo un poco atrás para no ser tan desordenado. Hay 4 elementos básicos que los estoicos toman de la tradición también, que constituyen todas las cosas, ¿no? Aire, agua, tierra y fuego. Son los 4 elementos básicos que, si no recuerdo mal, después de Empédocles, constituyen todas las cosas del mundo. ¿Sí? Hay una combinación de esos 4 elementos que componen todas las cosas del mundo. Los estoicos eligen 2, el fuego y el aire, porque ellos piensan que el fuego y el aire es lo que constituye fundamentalmente el neuma, el espíritu vital, la animación vital de todas las cosas, ¿no? Y por eso para ellos el neuma va a ser indicativo de la vida humana, de la vitalidad humana. Y la prueba que ellos aducen, como yo decía hace rato, es que cuando alguien muere, pues 1, deja de respirar y 2, pierde calor, es decir, se enfría. Por eso consideran que el neuma es el impulso vital, el ánimo vital de todas las cosas del mundo. ¿Sí queda un poco claro, Eric? Sí, doctor. Bueno, para los estoicos, pues, el alma es un cuerpo, también es un cuerpo. La imagen del soplo vital, las características del soplo vital, habían permitido que sirviera para determinar la noción de neuma como aliento cálido mediante el cual respiramos. Es el alma, el alma como neuma, la que mantiene al cuerpo en su unidad. El alma, en cuanto tal, dicen los estoicos, tampoco voy a entrar en detalles, pero sí me interesa que sepan de dónde viene todo esto. El alma proviene de la semilla de los padres. Según los estoicos, la semilla de los padres se convierte en naturaleza y a eso lo llaman las razones seminales, que es la fuerza vegetativa de crecimiento en los primeros años y luego más adelante se convertirá en el conocimiento, en el alma propiamente dicha cuando se nace y luego en el conocimiento. Esta doctrina del neuma es una historia larga pero interesante, tuvo repercusiones, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Se creó una cosa que se llamaba la medicina neumática, que quería decir que tu estado de salud estaba vinculado al equilibrio que había entre calor y frío en tu cuerpo, ¿no? Entonces padecías ciertas enfermedades si el exceso interior de calor era muy alto, o por el contrario, si el exceso del frío interior del cuerpo era muy alto. Todo esto para decirles, para los estoicos, este principio, el neuma, es el principio del alma y el alma va a ser justamente el principio de la razón. Los diferentes aspectos que reúne todo ello condujeron finalmente a preguntarse si todo esto cumple el alma, si es soplo vital, si es calor, si es razones seminales. Bueno, pues todas estas funciones a qué equivalen, cuántas almas podemos tener. Y aquí viene la afirmación importante estoica. Solo hay un alma. No hay más que un alma. Por supuesto, hubo una enorme discusión, sobre todo después del platonismo, acerca de si el alma era una unidad, o por el contrario, había varias almas.
Para los estoicos no hay partes del alma. Generalmente se atribuye a Platón y Aristóteles la idea de que hay partes del alma. Los especialistas en Platón no están seguros, porque piensan que Platón nunca dijo que hay tres partes del alma así separadas claramente, ¿no? Y Aristóteles incluso se pelea con la idea de partes del alma, pero luego habla de partes del alma con cierta naturalidad. Para los estoicos, esto es muy importante, no hay partes del alma, no hay más que un alma. Esta alma está vinculada otra vez al soplo vital, a la energía vital. Está vinculada al neuma universal. Y en el ser humano va a tomar la forma de psique y de logos. Somos racionales porque está en nuestra naturaleza física el poseer el aliento vital, el neuma, que constituye el alma, que a la vez tiene todas las funciones psíquicas, mentales y físicas de todo nuestro cuerpo. El alma es el elemento guía, el elemento fundamental para la vida, porque es simultáneamente la simiente de todas las cosas, pero también el logos, la razón, la psique. Por eso decía hace un momento Diógenes Laercio que se compone de varias cosas, pero es una unidad, no hay varias almas. Solo hay un alma, pero tiene diferentes funciones y localizaciones. El alma estoica, pues, tiene en cierto modo una doble diferenciación. Siguiendo sus funciones, siguiendo su localización somática, tiene diferentes partes. Y según sus potencias o facultades, tiene diferentes facultades también. Voy a citarlas para que veamos qué es lo que los estoicos están pensando con el alma. Las partes o las funciones somáticas del alma son 8. La primera, que es la más importante, el principio director, que ellos llaman hegemonicón, dianoia o dianoieticón. O sea, el alma tiene una función principal que es la parte directriz. Esta es la parte que va a ser fundamental para los estoicos. El alma tiene una parte directriz, que es la parte racional, que es la parte que ellos llaman dianoia, dianoieticón, o más generalmente hegemonicón. Encontraremos más adelante a Marco Aurelio, por ejemplo, hablando constantemente de cuida tu hegemonicón. Presta atención a tu hegemonicón. Tu principio director, tu guía interior te dice tal cosa. Es el hegemonicón, es el alma. Es una de las funciones del alma porque, como hemos visto, tiene muchas funciones psíquicas, ¿sí?, de conocimiento, de impulso, de razón seminal, ¿no es cierto? Solo hay un alma que nos viene infundida por el movimiento universal de todas las cosas. Pertenecemos a la naturaleza y somos seres pensantes porque tenemos justamente esa facultad particular. De esta tomen nota en particular, el hegemonicón o principio director, principio rector le van a llamar. Es la dianoia, la parte reflexiva. Además de la parte reflexiva, el alma tiene 5 funciones que son los 5 sentidos. El gusto, el olfato, la vista, también forma parte del alma. Luego, una función adicional es la del aparato reproductivo, que ellos llaman espermaticoi logoi. Es decir, el alma también tiene una función en el sistema reproductivo de los seres humanos. También es alma lo que orienta el aparato reproductivo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que justamente cada individuo recibe el neuma a través de la semilla de sus padres. Es una mezcla particular en los padres lo que hace que el individuo reciba a través de sus progenitores el alma, el neuma. ¿Es verdad? Y finalmente la última parte del alma, la última función del alma es la parte fonética. No se puede, pues, decir entre los estoicos que se trate simplemente de órganos físicos, sino que son en realidad extensiones, funciones del alma misma, que es solo una.
nos desplazamos, déjenme hacer un pequeño resumen, nos desplazamos a la física porque es importante comprender qué es lo que va a juzgar. ¿Se acuerdan que Epicteto decía, es mucho más importante el que elabora un juicio que el que es juzgado? Bueno, pues estamos introduciendo justamente lo que elabora el juicio, es el alma, el principio rector. Este principio rector es solo una de las funciones del alma que es unitaria. De manera que para los estoicos no hay un alma racional, no hay un alma deseante, no hay un alma concupiscente, no hay un alma irritable, no hay un alma separada de la razón. Solo hay un alma que tiene diferentes funciones, reproductivas, físicas, psíquicas y sobre todo que tiene el principio rector. Esto es otra vez muy importante porque la pregunta que se van a formular los estoicos es, si solo tenemos un alma, ¿por qué? Y si esa alma es razón, ¿por qué nos equivocamos? ¿Cómo sucede que nos equivoquemos? Ya hemos visto que el juicio es justamente lo que orienta al individuo hacia el vicio y hacia el mal. Y ahora empezamos a plantearnos el problema como los estoicos lo hacen, es decir, no hay más que un alma, no hay más que un principio rector. A diferencia de Platón, tú no puedes argumentar que tienes un alma concupiscente, por ejemplo, que está localizada en la parte baja del cuerpo y que es deseante de suyo. Tú no puedes argumentar que tú tienes un alma que es irritable y que está justo en la parte en la parte central, en la parte en la que se produce la emoción. Tú no puedes argumentar que la parte racional del alma que está en la cabeza está muy lejos de las otras dos y por eso no las domina. Los estoicos dicen, no, no hay más que un alma que tiene las funciones a la vez físicas y psíquicas. No hay más que un alma y no hay manera de evitar eso. Y por tanto se nos va a plantear el problema de si solo hay un alma, ¿cómo sucede efectivamente que esa alma se convierte en el verdugo de ella misma? Los estoicos usaron varias imágenes, varias figuras para tratar de pensar cuál era la distribución del alma en el cuerpo humano. Por ejemplo, usaron una de que imagínate una araña en el centro de su tela. Es el hegemonicón, que es la parte central del alma, es una pequeña araña que está en el centro de su tela. Cualquier cosa que suceda en esa superficie, pues la araña lo va a sentir y ella va a tomar decisiones. Ellos lo que quieren decir es, hay un alma única que además ellos localizan en el pecho. Crisipo en particular localizaba el alma, la parte racional, no en la cabeza, sino en el corazón. Dice Crisipo que esa alma central, esa alma que es dirigente y rectora, es como una pequeña araña que se distribuye a lo largo de todo el cuerpo y que percibe todas las cosas y ordena todas las cosas. La imagen, sin embargo, que prevaleció fue más bien la de el alma, el hegemonicón, es una especie de pulpo, ¿no?, que tiene tentáculos a lo largo de todo el cuerpo y que percibe, decide y elige. ¿Sí? No voy a entrar en eso. Los estoicos tenían, respondiendo un poco, Erika, a tu pregunta, los estoicos tenían una concepción de la mezcla de todas las cosas que es muy singular. Ellos decían que los cuerpos se pueden mezclar en diferentes grados, en diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo echo en un vaso frijoles y maíz, pues hay una mezcla, pero en realidad es una mezcla de cosas separadas, dicen ellos, ¿no? Es una mezcla de cosas separadas porque pues el frijol nunca va a devenir maíz y el maíz nunca va a devenir frijol, a pesar de que estén revueltos, ¿no? Es una mezcla, pero es una mezcla muy superficial. Dicen los estoicos que hay una mezclas cada vez más finas y que de hecho lo que sucede en el cuerpo humano es que los cuerpos se mezclan de una manera infinita hasta que prácticamente se confunden, aunque en realidad sean dos cosas unidas. Pues es lo que le pasa al alma, ¿no? El alma está en todo el cuerpo. El alma está localizada en todo el cuerpo.
Los estoicos intentaron resolver un problema que el atomismo no había podido resolver sobre el alma, porque el atomismo, que decía que el alma también existía, pues estaba compuesta de átomos, pero entonces había que ver cómo entraban los átomos en el intersticio de otros átomos, en fin. Los estoicos hablan de mezcla, y entonces dicen el alma está en todo el cuerpo, el alma está en todas partes. En un cierto sentido, el alma es toda entera hegemónicon, pero ella realiza sus diferentes funciones en lugares privilegiados. El alma tenía dos características. Una, estas, digámosle así, partes que no son independientes, sino que son más bien extensiones de ella, que eran 8, ¿no? Ahora, en cuanto a las facultades, el alma tiene varias facultades también. La primera es el asentimiento, es decir, el alma asiente, elige, decide, ¿no es verdad? Ellos le llaman sincatathesis. El alma asiente. El principio rector es el que asiente. Segundo, otra facultad del alma es la inclinación, la hormé. Ya lo sabíamos, ¿no? Todo ser humano tiene la tendencia a perseverar. Esta tendencia a perseverar es una de las facultades del alma. La hormé, ¿se acuerdan ustedes que así empezaron los estoicos? La hormé era la tendencia que tiene todo ser vivo a perseverar en su ser, a elegir lo que le conviene y a rechazar lo que no le conviene. Pues esta es una facultad del alma. Es una de las facultades del alma. Además de asentir, ella nos hace perseverar. Y finalmente, una tercera facultad que es esencial es la de la razón. El alma humana, el hegemonicón, asiente, nos hace perseverar y es la razón. Déjenme volver atrás para que vean cómo está vinculada la física estoica a la ética estoica. En la ética nos dijeron que el problema es el juicio, que uno no puede vivir correctamente, uno no puede hacer la vida virtuosa si no sabe elegir, si no sabe decidir, si no sabe hacer juicios, si no sabe usar su razón. Ahora, la física estoica nos lleva a decir, ¿y de dónde viene esa facultad? ¿De dónde vienen esas características? Y entonces nos dice, el ser humano es fundamentalmente un ser racional, porque es la composición neumática de un principio único que rige todas las cosas del mundo, pero que en el caso de los seres humanos acaba por convertirse en psique, es decir, en facultades psíquicas, pero también en razón. El ser humano no deja de ser ser de la naturaleza. El ser humano sigue siendo parte de la naturaleza. Es un ser pensante por su naturaleza. Pero ese ser pensante que lo es por su naturaleza, tiene una facultad particular, el alma humana, que es a la vez susceptible de producir funciones físicas, como la reproducción, como la vista, como el oído, como el olfato, ¿no es cierto? Pero también es capaz de decidir, capaz de elegir. El ser humano tiene un lugar privilegiado en la naturaleza, pero debe a la naturaleza el uso de su razón y por ello, obedeciendo a la razón, obedece a su naturaleza. Obedece a su naturaleza más esencial. ¿Sí se ve lo que están tratando de decir los estoicos? Están diciéndonos, no es por una mera posición filosófica que decimos que el hombre es racional. Estamos diciendo que es racional porque está habitado por ese principio racional, el logos, el neuma, que está en todas las cosas del mundo, desde las más elementales hasta los dioses. Y es eso lo que lo hace justamente ser parte de este mundo, pero una parte privilegiada, porque en él el neuma es a la vez lo que asegura funciones psíquicas y funciones de la razón. En él se convierte en logos. ¿Sí se ve? Ahora, una vez que nos llevan a la física, nos dicen,
La parte que importa del alma para juzgar es el hegemonicón. Está vinculada con todo el cuerpo, ¿eh? No olviden que está ligada y que tiene funciones en todo el cuerpo, pero lo fundamental aquí es el eje director. Ellos le llaman principio rector, principio director, el hegemonicón, es decir, aquello que permite al individuo asentir, deliberar, juzgar, razonar. Déjame decirlo de manera un poco negativa. El ser humano no debe a Dios su razón. El ser humano no es una creación de Dios excepcional en el orden de las cosas. El ser humano es una creación de la naturaleza. Claro, ellos llaman Dios también a la naturaleza, pero no es un Dios creador, no es un demiurgo, es la naturaleza simplemente que ha creado entre todas las formas de vida que ha podido producir, una que es la del ser pensante. Ese es el ser humano. El ser humano no se separa de la naturaleza y por eso, cuando es racional, obedece a su propia naturaleza porque el principio que anima su vida, el neuma, es a la vez aliento vital, fuerza de asentimiento, capacidad de perseverar y al mismo tiempo razón. ¿Sí? Una sola cosa une a todas las cosas y a todos los hombres. No voy a insistir en ese cosmopolitismo porque eso es muy sencillo, pero por eso los estoicos dicen que todo ser humano, sin excepción, es racional. No porque piensen que todo ser humano es de suyo un ser pensante y filósofo, sino porque dicen todo ser humano está animado por la misma fuerza vital que en los seres humanos se convierte en psique y en logos. ¿Sí se ve? Me detengo a ver si hay preguntas, porque a lo mejor voy demasiado rápido en mi afán de introducir ya cosas nuevas. Me detengo a ver comentarios o preguntas por unos momentos. ¿Nada? ¿Nada? Estoy sorprendido. A ver, hagan comentarios. Alexa. Nada más para confirmar lo que creo haber entendido. El alma compone, bueno, parte de la psique, pero su división, digamos, más importante reside en aquella que va a atender precisamente al impulso vital natural, que es el logos, en donde van a estar contenidas el asentimiento, la perseverancia y la razón. ¿Es así o...? No. A ver, el neuma es el principio vital de todas las cosas. Es la mezcla de aire y fuego que hace que vivas, que esté todo ser viviente. En otros seres, la composición de los seres incluye no tanto aire y fuego, que eso es propio del alma humana, sino, por ejemplo, tierra y agua. Hay 4 elementos básicos que componen a todo ser vivo. En el caso de los seres humanos, el neuma, que es lo que nos compone a nosotros, el impulso que nos compone a nosotros, está compuesto de aire y fuego. Y ese es el soplo vital. Es ese impulso el que produce el alma humana. Es ese impulso en el que, en el caso específico de los seres humanos, adopta la forma de funciones psíquicas y funciones de razonamiento y de logos. El ser humano comparte con todas las cosas del mundo un solo principio rector. En nuestro caso se llama neuma, es decir, ese aliento de vida por el cual las cosas existen.
Pero en el caso de los seres humanos, ese neuma adopta la forma de funciones psíquicas y de funciones racionales, pensantes. Por eso es que el alma tiene todas esas funciones. Por ejemplo, las de aparato reproductivo. Por ejemplo, las del sistema fonético. Es el alma el que nos permite tener un sistema fonético y hablar. Esta es una de las extensiones del alma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los seres humanos vienen dotados de la capacidad de habla, porque en ellos el principio rector, el neuma, adquirió la forma de funciones psíquicas y funciones racionales. ¿Sí? A ver, déjame decirlo de otra manera. Los estoicos quieren a la vez ligar al ser humano a todas las cosas de la naturaleza y sin embargo colocar toda la naturaleza en un orden jerárquico. Toda la naturaleza está animado por una sola cosa, por un solo impulso. Por eso lo llaman también logos, ¿eh? Lo llaman Dios, lo llaman destino, porque lo que ellos quieren decir es, todo en el mundo está estrechamente unido en una sola forma racional. Todo, 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 todo. Pero en este mundo hay una jerarquía de seres que empieza por el mundo mineral. Si las piedras tienen cohesión, son la forma elemental, si quieres, de ese principio de vida, solo tienen cohesión. Luego vienen las plantas, que además de tener cohesión, tienen capacidad de crecimiento, dicen los estoicos, las plantas se desarrollan, ¿es verdad? Luego vienen los animales, que además de tener cohesión y además de tener crecimiento, tienen sensibilidad, tienen percepción. Dicen los estoicos, todos estos están unidos en una cadena universal, ¿eh? Cuando llegas a los animales, lo que encuentras es que además de tener la cohesión del mundo mineral, tienen el factor de crecimiento propio del mundo vegetal y además tienen percepción, tienen sensibilidad. Cuando pasas a los seres humanos, entonces ese principio ahora adopta la forma de razón, adopta la forma del alma neumática. Esta alma es justamente la que nos da, como seres naturales, todas las funciones psíquicas y las funciones de pensamiento. El ser humano está unido como todos los demás porque tiene fuerza de cohesión, fuerza de crecimiento, sensibilidad, pero además tiene alma, es decir, está colocado en este mundo jerárquico en un lugar especial. Arriba de los seres humanos solo están los dioses, pero dicen los estoicos que en realidad entre hombres y dioses la separación es muy pequeña y el sabio puede brincar esa barrera. Cuando decía Zenón hace rato que la felicidad del sabio no se ve en nada a la felicidad de Zeus, lo que estaba diciendo es, entre los seres humanos y los hombres hay una tal cercanía que ciertos seres humanos excepcionales logran exactamente la misma virtud y la misma felicidad que los dioses. Pero estamos en un mundo jerarquizado. ¿Sí queda más claro? Estamos en un mundo perfectamente jerarquizado. Y los estoicos incluso van a llegar a decir que las cosas existen justo por esa razón jerarquizada. ¿Para qué existen los animales de carga? Van a decir los estoicos, pues porque hay una especie superior que necesita que le echen la mano a la hora de jalar el arado, ¿no? Entonces ellos van a decir, el logos ha proveído de todas las cosas, ha provisto de todas las cosas a los seres humanos para que realicen su fin en el mundo. Y por eso los seres humanos tienen que ver al mundo como parte de ellos, no como una zona a dominar, a someter, sino al contrario, como una forma a respetar, como una forma por la cual ellos son explicables como parte de ese orden. ¿Sí queda un poquito más claro? No quiero detenerme en la física, porque la física estoica, además de muy simpática, es bastante larga la cosa. Hay que introducir un montón de cosas. Pero me interesaba decirles que el alma humana, eso por lo cual pensamos, decidimos, elegimos, reflexionamos,
forma parte de la naturaleza, aunque sea una parte privilegiada. ¿Sí? Ahora, justo porque, ahorita vamos a hablar un poco de eso, justo por eso, cuando el ser humano muere, normalmente el alma se extingue. ¿Sí? Los estoicos van a discutir igual si el alma es inmortal o no. Y ahorita veremos la respuesta de los estoicos. Es bastante matizada, pero lo importante ahorita para mí es el planteo del problema que intenté hacer. Ya vimos que en la vida moral lo esencial es el juicio, pero ahora tenemos que comprender la naturaleza de lo que juzga, ¿no? Tenemos que comprender el alma humana y qué es la parte del alma humana que juzga, porque esa es la decisiva para saber cómo actuar moralmente. ¿Sí queda un poco más claro? ¿Algún comentario adicional? Sí, yo tengo una duda con respecto a esta segunda naturaleza para ver si la caracterizo pues como es debido, ¿no? Eh, podríamos caracterizarla justo como un estadio en el que hay justo como una subsunción o más bien como un estadio en el que hay como una refutación de la naturaleza, como de las pasiones o del carácter animal de los impulsos, ¿no? Lo pregunto por esta idea de que el estoico ejercita la razón como función o como capacidad para volverse artesano, ¿no? De su propio destino. Y en este sentido, justo como que veo un poco también por la dualidad entre lo vicioso, lo valioso y lo que es indiferente y no indiferente, veo justo como que de repente hay una tendencia a, a llamarnos a superar la naturaleza, pero justo como que, por ejemplo, identificar la pasión con el punto principio que nos desvía de la razón, es justo pensar que la razón debe refutar o debe más bien subsumir estos principios naturales, porque no veo muy bien cuál es el matiz ahí, si es un negar esta naturaleza o si más bien es un asumirla y examinarla en digamos que en su orden específico, ¿no? Sí. Los estoicos no admiten que haya ni la menor parte animal en el ser humano, en el alma humana. El alma humana es razón. Ahora, esto es muy importante porque justamente de lo que se trata entre ellos es cómo explicar la pasión sin recurrir a una parte en ti, animal, natural, incontrolable, inaccesible, ¿sí? Ellos van a rechazar por completo eso. Ellos van a decir, cuando pasamos al orden de los seres humanos, pasamos al orden de la razón. Y el mundo animal está justo abajo. Entonces, nosotros no vamos a aceptar en el ser humano que el alma tenga una parte animal a controlar, porque así las cosas se presentan de un modo distinto. Tiene que ser la razón misma la que dé cuenta de su desviación, como un acto de la razón. Entre los estoicos no se trata de reprimir la naturaleza de las pasiones, se trata de comprender cómo se forma a través del uso de la razón las pasiones, las desviaciones. Eso es lo que caracteriza a los estoicos, ¿sí? Los estoicos dicen, si efectivamente hay una parte en ti inalcanzable, animal, incontrolable, pues entonces no hay nada que hacer, o sea, no es la razón la que domina. Por eso ellos se niegan a aceptar la idea platónica, o atribuida en todo caso a Platón, de que hay una parte del alma que de suyo es concupiscente o de suyo es irritable. Ellos dicen que no hay más que un alma, el alma racional. El ser humano viene dotado de esa alma y sin embargo justamente se equivoca. Ese es el planteamiento estoico. Fíjate, los estoicos no tienen temor en decir, es que en realidad la pasión no es obra de una parte inhumana del ser humano. Es obra de la humanidad del ser humano. ¿Sí? Ese es su radicalismo, ¿no?
¿Por qué? Porque ellos piensan que es una mala excusa decir que es porque una parte de ti no es manejable, la que te permite decir, pues soy malo de nada, ¿qué quiere usted? Así me puso Dios, ¿no? De los estoicos dicen, no, 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 tú no puedes como ser humano recurrir a una excusa de esa naturaleza. No puedes alegar que la naturaleza puso en ti algo que no está a tu alcance, porque eso es renunciar a ser libre. El discurso de la libertad para los estoicos quiere decir, puedes efectivamente contener en ti todo lo que la razón produce. Y por eso, por supuesto que es un riesgo estoico muy alto, ¿no? Pero los estoicos lo toman firmemente, ¿no? Y Crisipo va a mostrarnos una teoría de la pasión justamente basada estrictamente en el juicio. Cuando juzgas mal, estás usando la razón, pero mal. Cuando te equivocas y te dejas caer en el vicio, lo que estás haciendo es que sigues siendo un ser pensante, pero que piensa mal. No dejas de pensar, no renuncias a ser pensante porque te domine la pasión, la cólera. No, la pasión o la cólera son desviaciones de la razón, no son impulsos puestos por la naturaleza o por el inconsciente o por la psique. No, los estoicos van a renunciar a todo eso. ¿Sí se ve claro el radicalismo estoico? Cuando nosotros decimos solo hay un alma, y en el caso del ser humano es el alma racional, estamos diciendo, sin duda, el ser humano tiene un lugar en la jerarquía de los seres. Pero no es porque sea como las piedras subsumidas o los animales, no, él es efectivamente el producto de ese neuma particular que en él adquirió la forma de funciones psíquicas y racionales. Ahora, por supuesto que es una tesis bastante fuerte y que además en nuestros días nos parece muy exagerada, ¿no? Porque en nuestros días tendemos a pensar más bien en que, bueno, pues, sabe, ya nací malo, ¿no? Uno nace malo, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y entonces dicen los estoicos, pues, ¿cómo? Eso no es digno de un ser humano, ¿no? No es digno de un ser racional. ¿Sí queda un poco más clara la cosa? Ellos van a explicar, y ahí es donde nos vamos a detener hoy, ellos van a explicar la pasión como un movimiento de la razón. No hay más que un alma. Y esta alma es la que decide, elige, examina, desea y razona, todo junto. El deseo, el juicio, el examen o la percepción, todos pertenecen al alma humana. Es la misma alma la que juzga, la que elige, la que decide, la que examina. Y entonces ellos van a tratar de decirnos, la pasión es una desviación del alma, un mal juicio del alma. Y no es atribuible a ninguna parte no humana en el ser humano, porque eso cancela la libertad y además cancela la dignidad de ser libre, ¿no? ¿Sí se ve? Es bastante fuerte, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? Una teoría estrictamente del juicio, eso es lo que sobre todo Crisipo es el que va más lejos en este caso, ¿no? Crisipo nos va a decir cómo se forman los juicios por los cuales nos dejamos llevar por la pasión, es decir, nos vamos al vicio, es decir, nos vamos al mal. ¿Queda un poco más claro? Ahora ya empiezan a ver el radicalismo estoico tal como es, ¿no? Debes saber elegir. Elegir, por eso es que la virtud es conocimiento. La virtud es conocimiento porque es saber elegir, saber discriminar. Te dan contenido, porque a diferencia, por ejemplo, del kantismo, aquí sí te dicen las virtudes son tales, el contenido es este, los males son tales, ¿no es cierto? Tienes que saber cómo es el mundo y la naturaleza para actuar, pero
Eso no quiere decir que lo fundamental no esté en el juicio. Y por eso es que vamos a leer una parte de Adot sobre lo que él llama la disciplina del asentimiento, porque necesitas disciplinar tu juicio. Necesitas trabajar sobre ti para disciplinar tu razón y tu juicio. No naces con esa facultad, la tienes que desarrollar. ¿Sí se alcanza a ver de un poco más de claridad? El estoico coloca muy alto el umbral de humanidad, eso es cierto. Pero por eso es que son, digamos, moralistas muy radicales, ¿no? Pero también por eso dejaron un legado muy importante. ¿Algún comentario? Hay que tomar muy en serio la afirmación estoica de que somos seres racionales. ¿Algún comentario más? Para aquellos que están familiarizados, pues aquí está Spinoza y aquí está el mismo Hegel. Hegel igual dice, tú no eres ni bueno ni malo por naturaleza, eres libre, te toca a ti decidir. Estas son filosofías que justamente quieren decir, la libertad humana existe como acción humana. Y no quieren decir, por ejemplo, que hay el mal radical y que, bueno, pues traes una mácula que nunca te vas a poder quitar. En fin, todas esas les parecen coartadas morales. ¿Sí queda claro? Ahora, para eso hay que prepararse, ¿eh? Como verán, no es que me despierto, que me acuesto insensato y me levanto estoico, ¿no? Eso hay que elaborarlo. Y por eso, por ejemplo, Adot describe ese bellísimo libro de las disciplinas, ¿no? Hay que disciplinar lo que queremos, hay que disciplinar a lo que asentimos, hay que disciplinar nuestros deseos, hay que disciplinar nuestros juicios, ¿sí? Hay que disciplinar nuestra acción. Las tres, Adot lo va a traer de Epícteto y dice, hay tres disciplinas: la disciplina del asentimiento, la disciplina del deseo y la disciplina de la acción. Y tienes que disciplinarte en la acción, en lo que quieres, en lo que debes querer o no debes querer, y a lo que debes asentir o no, a lo que debes decir que sí o que no. ¿Sí se ve? ¿Algún comentario más? Ya son las 6, hagan un comentario o una pregunta para podernos despedir para el jueves. Profesor, entonces, ¿qué vamos a leer para la siguiente clase? A ver, yo les decía que tienen que conseguir el libro de Long, porque si no, hay que leer, Diógenes Laercio lo explica, pero en unas cuantas líneas. Las pasiones están a partir del 111, el apartado 100, el 110 y 111, en unas muy pocas líneas. Por eso es que tuve que separarme del texto. En muy pocas líneas, Diógenes Laercio habla del alma y luego de las pasiones. Y luego se pone, también nos vamos a detener porque se ve que Diógenes Laercio se divirtió muchísimo con su libro, porque entonces se detiene y dice, a ver, ¿qué es el deseo? El deseo es una tendencia irracional bajo la cual se ordenan también estas pasiones: el ansia, el odio, el afán de riñas, la cólera, el amor, el rencor, el furor. O sea, Diógenes Laercio se divirtió muchísimo diciendo, pues mira, del deseo viene el furor, la envidia, el orgullo, el no sé qué, y, así, y se la va a pasar describiendo todo eso. Miren, por ejemplo, dice, el amor es un deseo que no se da en la gente de bien, pues es un empeño por atraerse a alguien querido por su belleza aparente. O sea, estos estoicos no andaban por las ramas, ¿no? Sino que, a ver, ¿qué es el amor? Pues te van a decir qué es el amor. ¿Qué es el odio? Pues mira, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez, porque si quieres curarte del amor o si quieres curarte del odio,
pues necesitas saber cómo se formó esa pasión y dónde puedes localizar la cura, ¿no? ¿Sí se ve? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el jueves a las 4, por favor. ¿Ok?